Hola amigos, hola amigas, aquí Andy Stallman transmitiendo completamente en vivo desde los Totem Headquarters aquí de la ciudad de Madrid. Empezamos hoy, en este día 8, el episodio 4 de la temporada 4. 8 abrazos para todas las personas que nos acompañan hoy y cada día. Y para este episodio 4 de la temporada 4 tenemos en vivo y en directo desde la mismísima ciudad de Panamá a nuestro querido y estimado Mariano Castro, a quien le damos ya una muy cordial bienvenida. Mariano, bienvenido a Totem Live. ¿Cómo estás? Muy bien, Andy, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto se transmite a todo el mundo, así que la verdad que es un placer y un honor poder conversar contigo en este espacio. No, un gustazo, Mariano, tenerte aquí. Muy bien, aquello de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos están viendo en Australia, Singapur, también nos ven en Sudáfrica, nos ven en media Europa y en toda Latinoamérica. También gente que nos sigue desde Canadá y los Estados Unidos. Así que gracias a todos por seguirnos y hoy por compartir este episodio 4 con Mariano. Mariano, permitime empezar con una bella tradición que venimos llevando adelante con Totem Live, que es ¿quién es Mariano Castro para Mariano Castro? Qué linda pregunta. ¿Quién estoy siendo? Porque creo que el quién es va mutando. En este momento estoy siendo padre, amigo, esposo, un niño. Me considero un experto en nada y principiante en todo. Me gusta jugar a ser coach. Estoy certificado como coach. Tengo más de 25 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos. Un ciudadano del mundo. He vivido por algunos países como Chile, en proyectos en Colombia, en Perú, bueno, ahora en Panamá. ¿Qué más? Soy un niño en cuerpo de adulto. El que me conoce sabe que me vivo riendo de la vida, disfrutando este proceso. Y tengo un día de 48 horas. El que me conoce me dice: Mariano, ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Tengo un club del libro, tengo un club de recursos humanos acá en Panamá, Bench Club. Estoy como director de una diplomatura, pero aparte soy VP de Recursos Humanos en Bladex, es un banco latinoamericano de comercio exterior. Aparte, como me sobra el tiempo, estoy también en la Comisión de Recursos Humanos de la Federación de Bancos de Latinoamérica, y como mi día todavía no termina, intento hacer algo de deporte. Juego a muchas cosas, obviamente no soy bueno, pero por lo menos hago deporte que es necesario. Juego al pádel, al fútbol, hockey sobre patines. Eso es un poco de mí. Y todo eso en un día normal, madre mía de mi vida. Me encantó lo de siendo, me gustó muchísimo, está muy bueno, te lo tomo. Vamos a empezar a desmenuzar un poco todas esas cosas que haces, todas esas pasiones, cómo se mezcla la obligación con la responsabilidad, con el deseo, con los hobbies. Pero empecemos quizás por lo más difícil, que es cómo haces para organizarte, para poder hacer todo con la atención que te caracteriza, el compromiso que te caracteriza, y al mismo tiempo no desatender ninguna de las otras cosas. ¿Qué tipo de orden, qué tipo de disciplina, qué tipo de organización? ¿Hay alguna forma de poder transmitirle a todas las personas que nos acompañan hoy algo de todo eso para sacarle más jugo a cada día? Tengo un amigo que me dijo: vos tenés que escribir un libro de cómo administrar el tiempo. Bien, bien. Como tengo un club de lectura, me encanta mucho leer. Soy un fan del club de las 5 de la mañana, y creo que por ahí empieza mi estructura de empezar la mañana a organizarme el día. Soy muy selectivo, es decir, no hago cosas que no me gustan. Y creo que por eso uno puede conseguir esa energía para hacer tantas cosas. Es decir, disfruto todo lo que te dije, lo disfruto, si no, no lo haría.
y eso me ayuda a buscar esa energía que nace, que estás en estado de flow. Me levanto a la mañana, me miro la agenda que tengo para hoy, me organizo, empiezo con mi meditación de 5 minutos. Eso también creo que es un secreto, no es que hago muchas cosas por un prolongado tiempo, es decir, juego al fútbol, bueno, es 1 hora, juego al pádel, es 1 hora y media, leo y 10 minutos, 20 minutos por lo menos, pero son cosas que me van llenando el día de una agenda que elijo y una agenda que me da felicidad, ¿no? Buenísimo. Bueno, el libro ese lo estamos esperando. Mientras tanto, me adelanto un poco a la conversación, ya que sacaste el tema de los libros. Estás lanzando un libro ya, as we speak. Hay un libro de Mariano que está viendo la luz. Contanos un poco qué te empujó, además de todas tus obligaciones y responsabilidades, a meterte a escribir, no solo a leer. ¿Por qué este libro ahora? ¿Y qué le aporta al futuro lector tu propuesta? Bueno, pido disculpas, esta es la primera vez que voy a hablar del libro. Si me llevo a quebrar, tú fuiste parte también de este proceso. Andy, has escrito el prólogo y la verdad que agradezco de corazón. ¿Qué me llevó? Me llevó a dejar un legado, ya me estoy quebrando, así que pido disculpas por la emocionalidad. Me dejó a compartir una profunda reflexión sobre el liderazgo genuino, sobre una experiencia personal intensamente dolorosa. No voy a espolear, y eso me llevó a poder compartir que todo tiene un aprendizaje, poder compartir cómo lo conecto con el liderazgo, poder compartir esas frases que muchas veces llenan las paredes de disfruta el momento ahora, el tiempo es ahora, vive el presente. Entonces, a través del libro relato algo que me sucedió y cómo lo voy llevando a eso, ¿no? A vivir esa cosa de vive el presente. Es maravilloso. La verdad que yo lo leí, tampoco voy a spoilear porque realmente es un libro que hay que leerlo, no porque lo haya escrito Mariano para quedar bien, sino que es un libro que conecta con lo más profundo de cualquier lector, pero al mismo tiempo activa todos los sentidos de cualquier persona en cualquier ámbito de liderazgo, no solamente corporativo, sino en la vida en general. Y está muy interesante el concepto de legado, tal y como está de legado, ¿sí? Separado de legado, tal y como lo plantea Mariano, porque también nos hace replantearnos qué estamos haciendo hoy para dejar, ¿no? Para contribuirle a los que vienen después, llámense hijos, llámense nietos, llámense vecinos, llámense familiares, lo que fuese. Desde el punto de vista de la escritura, Mariano, mucho tiempo, poco tiempo, le diste vuelta con lo escrupuloso y lo detallista que sos a cada palabra, desmenuzaste cada hoja. ¿Cómo fue un poco el proceso, no solo desde lo emocional, que es muy importante, sino también desde lo práctico, ¿no? Si alguien se quiere animar hoy a escribir un libro, ¿qué consejo le darías o qué le desaconsejarías? Varias preguntas me hiciste, voy a tratar de ir respondiendo. El proceso, a ver, no creo mucho en los signos del zodíaco, pero me dicen que los virginianos somos estructurados, que buscamos esa excelencia y perfección. Yo no lo creo. A mí me encanta el caos. ¿Y cómo fue el proceso? Necesitaba dejar eso de cómo quiero ser recordado. Entonces dije, me está faltando ese día cuando no esté en este ámbito terrenal, cómo puedo ser recordado, y lo quería dejar en un libro. Creo que el libro es como una montaña rusas, porque primero te embarcás y empezás a escribir, escribir, escribir. Tuve la ayuda de una editorial que me apoyaba, porque la verdad que no tenía experiencia y quería que salga bien. Y tenía la idea, pero no tenía la estructura. Entonces
me apoyé en una editorial y creo que en un fin de semana escribí tres partes del libro y estaba re emocionado, se lo mando a la editorial, a la semana te hacen la devolución y me dijeron, Mariano, es un desastre. Y dije, puf, fue el primer cachetada que dijeron, wow, digo, yo pensé que venía todo bien. Bueno, y lo he escrito eso porque a mí me gusta compartir mucho de lo que me va pasando en la vida y en el día. Comparto en redes eso que me va pasando y lo compartí. Dije, pensé que era el escritor y en un fin de semana tiré 3 capítulos y esos capítulos a la basura. Pero creo que es parte del proceso, ¿no? Así que de vuelta tomé energía, me focalicé en lo que me decía el curador, en los detalles, en vivirlo. Así que empecé de cero de vuelta y ahí la montaña rusa empezó a subir, a subir, a subir en esa adrenalina. Terminé los capítulos y nuevamente entré en un valle de desesperación porque ya quería publicarlo y los corría de, bueno, necesito que en diciembre, y todo el proceso tiene sus tiempos. Creo que es como cuando nace un hijo, todo tiene su tiempo y hay que darle el tiempo para compartirlo con algunos amigos, los más allegados, y que te den su feedback, el tiempo para pensar cuál es esa introducción que vas a ver, porque a veces uno empieza por la introducción y no, la introducción después va a ser el resumen de todo lo que vos estuviste haciendo. Entonces, son cosas que vas aprendiendo. ¿En qué me apoyaría? Uno puede hacerlo con una editorial, pero creo que lo más importante es tener esa convicción, esa disciplina y ese para qué lo hago. Creo que cuando uno tiene ese para qué, después todo va a ir fluyendo. Con errores, sin errores, la vida está llena de errores, nosotros cometemos errores. Pero lo importante es que tenga un propósito, el por qué querés el libro. Y mi propósito quería dejar algo, ese legado, para que cuando ya no esté, alguien lo pueda leer y diga, bueno, este fue Mariano. Maravilloso. Doy fe que el libro es maravilloso. Se nota el trabajo que hay detrás. Tenemos título final, Mariano, lo podemos compartir, eso sí lo podemos compartir, ¿no? Sí, el título es Tu legado, tu elección. Es una historia de vida de un liderazgo con propósito. Y bueno, espero que fin de febrero poder sacarlo y que ya tenga esa luz de ese hijo que nació, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Una de las cosas que me llamaban la atención mientras leía es tu incansable generación de escritos, contenidos, posteo, barra reflexiones, barra pensamientos, barra debates que propones en diferentes ámbitos, muchos que mencionaste. Quizás voy a resumir ahora en LinkedIn, que es donde estamos saliendo también en vivo, por LinkedIn y también por YouTube. ¿Qué te empuja a compartir en LinkedIn? ¿Querés provocar debates? ¿Querés provocar pensamientos? ¿Querés atraer la atención? ¿Lo haces vocacionalmente? ¿Es parte de una gimnasia o una rutina que te propones? Contanos lo que se pueda contar a propósito de eso, porque incluso hay días que me encuentro con 3 cosas tuyas en el mismo día. Digo, ¿cuándo encuentra tiempo este tipo para compartir tanto y generar tanto? Porque aparte es contenido de calidad, por supuesto, no es solamente compartir por compartir. A ver, ¿cuál es el objetivo de esto? No es generar debate, no es dar un aprendizaje, es ayudar a las personas a ser mejores. Yo hablo de liderazgo, pero tengo una charla TED que lo que digo es, para ser líder primero hay que autoliderarse. Entonces, ¿cuál es mi objetivo de cada publicación? Es ayudar a las personas a ser su propio líder. Y entonces, a raíz de mi experiencia, que me toca todo el día interactuar con personas y conectarme con personas muy interesantes, profesionales, que la verdad que admiro mucho, voy sacando esas vivencias y las voy compartiendo, porque quizás eso que a mí me sirvió, le sirve a otra persona. Entonces, el objetivo de esto es
poder ayudar a las personas a ser mejores. Y no porque tengas gente a cargo vas a ser un líder, porque, de vuelta, uno para ser un líder tiene que primero autoliderarse. Hay un libro el libro El líder que no tenía gente a cargo, y habla de eso, de que en realidad uno tiene que aprender a autoliderarse a uno mismo. Entonces, mis escritos van por ahí, es cómo ayudo a las personas a poder ser, a evolucionar, a poder mejorar, porque estoy convencido de que si yo ayudo a Andy y Andy a su vez ayuda a su entorno, vamos, este efecto multiplicador, acelerador, y entonces estamos todos mejor. Sí. Y ese es un poco mi objetivo. No soy una persona que genera debates, no soy una persona que va a generar una opinión, porque cuido bastante esos puntos, porque obviamente también soy una persona que está expuesta y la verdad que cuido esos detalles. Entonces, mi escritura va más que nada en, hoy fui a almorzar con tal persona, surgió esta conversación y este es el aprendizaje. Y se los dejo, y quizás a alguno le sirva y me escribe y me dice, uy, Mariano, entonces, tengo mucha vocación de servicio, tengo mucha vocación de ayudar al otro, genuinamente, porque sé que si ayudo al otro, esa persona es como esa película de cadena de favores, que una persona ayudó a uno y ese otro. Creo que podemos ayudar a ser mejores entre todos. Buenísimo. Permitime una pregunta, quizás es impertinente, podés no responderla, obviamente. Es verdad que quien ayuda a los demás se ayuda a uno mismo, pero si vos estás ayudando en tu trabajo, ayudando en tus hobbies, ayudando en tus posteos, dando, ¿cuándo recibís vos? ¿Cuándo te dan a vos? O en quién te podés apoyar para también sostener ese dar continuo, ¿no? Que tan generosamente haces y altruísticamente haces, nadie te obliga a hacerlo, lo haces porque te sale, pero ¿cómo compensás, cómo reenergizás para que ese dar tan expansivo no te vacíe, ¿no? Es buena pregunta, Andy. ¿Y en dónde encuentro ese combustible que me ayuda? Es recíproco, porque si vos sos una persona que comparte, que ayuda, la escucha y el entorno está contigo también en esos momentos donde vos lo necesitas. Entonces, es como que todo va fluyendo y la verdad que tengo una red y un networking que me ayuda a estos almuerzos que hago, estos cafés que hago, a mí me energizan, porque escucho a las personas me escuchan a mí, no es que siempre estoy del otro dándole, ¿cómo se llama? Haciéndole mentoría, al contrario. Yo digo, así como acudí y te dije, Andy, mira, me ayudarías con el prólogo, me estás ayudando. Y yo creo que si sos una persona que ayuda, cuando vos levantás la mano para pedir ayuda, eso se da natural. Y creo que está ahí, que en dónde encuentro esa motivación, ese combustible, en la humildad. Soy una persona humilde, vengo de abajo y creo que eso me ayudó a que si yo doy la mano, cuando yo la necesito también me la dan. Qué bueno, espectacular. Mariano, contanos un poco cuando le decís a un joven desde ahora, le decís a un joven ahora, hacete de abajo, te mira como diciendo, no sé de qué me estás hablando, ¿no? ¿Qué es venir desde abajo? ¿Cómo es empezar en Argentina y después ir a Chile y después ir a no sé dónde y después terminar en Panamá? Una mezcla de expatriados, ciudadanos del mundo. ¿Cuáles fueron los hitos en tu crecimiento profesional que realmente te marcaron, ¿no? Que te hicieron dar esos saltos cuantitativos para crecer como profesional y eventualmente también como ser humano? Mira, haciéndote un poco de mi historia, vengo de una familia muy humilde y me gustó el poder tener es decir, poder ser autosustentable. Y desde los 9 años
tenía un amigo que creo que ahora ya no existe más, las fiambrerías en Argentina, había una fiambrería, me hice amigo del fiambrero y iba y lo ayudaba porque antes los fiambres se cortaban en una máquina, entonces él los cortaba y yo los empacaba y ahí ganaba unas monedas y fui desde muy chico, esto no es trabajo infantil, esto era porque realmente me, Iba me a preguntar gustaba, eso, terminaba que la... quedaba medio tremendo. Sí, no, puse las comillas porque digo, no es que en mi casa me mandaban a trabajar para el contrario, no. Eso lo hacía y la verdad que tuve la posibilidad de que mis padres me dejen, porque era algo para mí. Entonces de muy chico trabajé en una fiambrería, después trabajé en un taller mecánico, trabajé en una panadería, a las 5 de la mañana me levantaba y ahí aprendí oficios, Después con el tiempo entré en supermercadismo, entré como un cadete que embolsaba y ahí empecé a estudiar sistemas. Soy el bicho raro de los recursos humanos, tengo de formación sistemas. Eh, Se dio la posibilidad de participar de un gran proyecto, de una implementación, de un ERP, y eso creo que fue lo que me fue abriendo las puertas, porque adquirí la experiencia de una implementación, una persona muy inquieta, muy curiosa, muy disciplinada, que nunca le costó arremangarse y quedarse, no sé, eran fines de semana y trabajábamos para el proyecto capaz que 48 horas y no tenía vida, tenía mis amigos que se iban a bailar y a mí me apasionaba trabajar, es decir, soy un apasionado del trabajo. Y del supermercadismo estuve 10 años, me surgió una posibilidad, me fui a trabajar a un grupo de medios en Argentina, del grupo de medios me llamaron para la TAM, me fui a implementar a la TAM. Siempre un tip importante, que creo también me ayudó, siempre irse de las organizaciones bien. ¿Y por qué se los digo? Porque del grupo de multimedios me llamaron unos que habían participado del proyecto de implementación en el supermercado y me llamaron para implementar la TAM que llegaba a Argentina. Entonces me fui a trabajar con ellos al proyecto de implementar recursos humanos. A los 2 años terminó el proyecto, el grupo de multimedios me llama y me dice, Mariano, hay una fusión. En Argentina estaba Multicanal, Cablevisión, eran 2 grupos de cables que se fusionaban y había que trabajar todo el tema de cambio cultural y aparte implementar el sistema. Y me dice, ¿no te venís? Para ese entonces eran 7.000 personas y venía a trabajar 20.000 en los supermercados, la TAM eran otros 800. Así que de la TAM me volví al grupo multimedios. Ahí implementé esa fusión, la verdad que con éxito, y terminé la fusión y a los 2 años de vuelta a la TAM me viene a golpearla y me dice, Mariano, ¿no te volverías que estamos necesitando en Chile, estamos fusionándonos con TAM y tenemos que implementar en todos los países este sistema? Así que me volví TAM, a la TAM, en ese momento se estaban fusionando, a trabajar. Y ahí estuve como 7 años, 10 años estuve, perdón, y de ahí pasé, bueno, ya al ámbito de público, y del ámbito público, bueno, estoy ahora acá donde estoy. Trabajé en el ámbito público, el director de recursos humanos de la TAM se había ido a trabajar al gobierno y me dice, mira, hay una posibilidad de ser el jefe de gabinete de capital humano, ¿te vendrías para ese proyecto? Y a mí lo que me fascina son los desafíos. Cuando me dicen proyectos y si ese desafío conecta conmigo, dije, ahí está, soy a veces bastante arriesgado, pero siempre me fue bien, pude evaluar bien los... Así que me fui a trabajar al gobierno, ahí, para los que me conocen siempre saben que digo que, y es verdad, que hice un máster en frustración, porque cuando uno trabaja en el gobierno muchas decisiones no son objetivas, son políticas y hay que saber negociar. Venía de la TAM de trabajar con 8 sindicatos, uno que estaba desconforme te podía parar y eso hacía que la operación se pare. Uno solo te paraba toda la operación,
así sea el de piloto, que obviamente el avión no sale, pero el del counter te podía parar y los aviones tampoco salían, o el que despachaba las valijas. Creo que eso me ayudó, pero otro tips que dejo, creo que todos deberíamos pasar por el ámbito público para entender y para dejar nuestro granito de arena, que a veces uno puede trabajar en corporaciones donde los presupuestos están asignados, donde vos te manejás con estrategias, y hay muchas estrategias que se caen si no sabes entender al otro, si no sabes escuchar al otro, y si no sabes lo que lo mueve al otro. Porque quizás vos decís, mira, pero mi idea te va a ayudar a, y vos no entendés que detrás de eso, de la otra persona, hay otras realidades, otras creencias que te vas a chocar con la puerta. Entonces, ahí hice mi máster en frustración. Y después de ahí me golpearon la puerta. Tengo una amiga que estaba trabajando acá en Panamá y me dice, mira, están buscando el responsable de recursos humanos, ¿te vendrías a Panamá? Y nuevamente, como te dije, soy muy loco en los desafíos. Dije, evaluemos. Y empecé a pasar las entrevistas. En mi casa no había dicho nada, mi esposa no sabía nada. Me toca venir a Panamá, a una entrevista a Panamá. Le dije, mira, voy a dar una charla. Como daba charlas, le dije, voy a dar una charla a Panamá, así que me voy a Panamá. ¿Por qué le dije eso? No le quería generar una expectativa, porque digo, si después no quedaba el proceso, a veces uno tiene que saber evaluar. Hasta que me llegó la oferta de acá de Blades, y le dije, mira, tenemos esta posibilidad. Yo venía de ese proceso que cuento en el libro. Obviamente agarramos las valijas y dijimos, vamos a cambiar un poco de aire, a hacer historia en otro lado. Así que tengo ahí una esposa que se sube a todas estas locuras. Con ella hace más de 24 años que estoy. Y bueno, nos vinimos acá a Panamá y otra vez me emociono, perdón. Pido disculpas para los que... hay un perro que en Argentina le dicen caniche. Yo me considero que tengo un corazón de caniche y que me quiebro muchas veces cuando me tocan. ¿Cómo se llama tu esposa? Sí, aprovechamos para mandarle un abrazo grande acá desde Totem Live. Mi esposa me dice Sol y yo le digo Sol a ella. Y es muy loco porque en los grupos de amigos, cuando entramos a un grupo de amigos y nos escucha hablar los dos, dice, bueno, no te llamas Sol, y ella no se llama Sol, ella se llama Carolina, pero los dos no decimos Sol, entonces me dice Sol. Eso me acuerdo porque dentro de estas locuras que hago, hicimos el curso de buceo juntos, y cuando estábamos haciendo el curso de buceo nos llamamos Sol, Sol, y mis amigos me decían Sol, y los padres de mis amigos me dicen Sol. Eso es lo raro, que todo el mundo me conoce como Solsis. Así buenísimo, está buenísimo. Vaya carrerita, Mariano. Vamos a mandar un abrazo acá a Carolina, Sol, a tu esposa. Gracias por aguantar ahí, por acompañarnos. Déjame volver un poco sobre este resumen apretado que hiciste de casi 20 y pico años de carrera profesional. Me gustaría abrir dos caminos que en realidad después vuelven a encontrarse. Uno es, hay mucha gente que o está empezando su carrera profesional, o se está replanteando su presente profesional, o está ilusionando un cambio profesional, ¿no? Entre los tips que nos fuiste compartiendo, había uno muy importante que es irse bien de cada trabajo, porque nunca sabes con quién te vas a volver a encontrar y en dónde. Aprender a gestionar la frustración, ¿no? Porque al final no todo es como uno espera o como uno desea o ambiciona. Y 3, dentro de las posibilidades, poder tener una experiencia en la administración pública para entender también lo que es el sector público en términos de sus burocracias, sus limitaciones y sus oportunidades también. Aparte de estos 3 importantes, ¿qué otros 3 podemos darle a aquellos que están empezando, a aquellos que están en camino y a aquellos que están soñando con transformar o cambiar, que a vos te hayan sido útiles o que vos
recomendás o sugerís a aquellas personas que van a entrar a Bladex o que se han ido de Bladex buscando un cambio y que para vos son importantes porque pueden ser transversalmente útiles más allá de edades o sexos u origen o nivel socioeconómico? Mira, uno de los aprendizajes que quizás en este breve resumen que te había contado, cuando me tocó ir a Chile, yo decía, yo estudié sistemas, yo codié, aprendí programación y no estoy haciendo eso que estudié. Y surgió cuando LAM me llama para Santiago diciendo, mira, tenemos que implementar el sistema, pero vas a ir más del lado funcional de tecnología, ¿te interesaría? Y dije, sí, wow, es lo que estudié. Fui, probé y no me gustó. Me faltaba el estar con la gente. Entonces, lo que digo es, muchas veces nos cuestionamos hicimos una carrera de 5 años y la vamos a tirar a la basura. Y yo le diría sí, si realmente no es lo que te llena, trata de cambiar, porque si no, no lo vas a disfrutar y pasamos más de 40 años trabajando. Es un poco lo que hablo en la charla TED, es decir, si tomamos un promedio de que empezamos a trabajar entre los 18 y 20 años y nos estamos retirando a los 65 aproximadamente, estamos trabajando más de 40, 45 años. Y si encima trabajás de algo que no te llena, digo, nunca es tarde para dar esa vuelta de timón y la vida creo que está llena de personas que te cuentan esto. Es decir, mira, estudié una carrera de medicina, pero lo mío era lo actoral y terminé y me fui a ser actor. Y entonces digo, a veces cuestionarse el estar en piloto automático o bueno, es el mandato de mis padres. Está bien, pero creo que también uno tiene que pensar en uno y qué es lo que realmente... ¿Por qué? Porque cuando en esos momentos de frustración, en esos momentos donde el piso se mueve o tenés un golpe emocional como un duelo, creo que cuando vos tenés ese propósito marcado y ese combustible que te da, yo encontré en el trabajo esa energía que necesitaba en ese momento tan, tan duro para mí. Entonces, creo que es lo mejor que nos puede pasar. A veces uno puede cuestionar que, bueno, pero lo que estudié es lo mejor pago y necesito tener una calidad de vida. Y entonces ahí los desafío a pensar, bueno, pero no es una cosa u otra, hagan las dos. Búsquense ese espacio para hacer eso que los llena, eso que disfruten, eso que les dé al menos una sonrisa todos los días. Parece muy volado lo que estoy diciendo, pero realmente se los puedo decir con conocimiento de causa, porque cuando estamos pasando por esos momentos donde son difíciles, si uno hace lo que apasiona, encuentra esa energía que uno necesita. Totalmente, espectacular, Mariano. Y gracias por hablarnos clarito. Así podemos aprender, tomar nota y seguir creciendo y mejorando. En este contexto se fusionan también, desde mi opinión, obviamente me interesa la tuya, dos cosas que tienen mucho que ver con tu desarrollo profesional. Ahora mismo vivimos en un contexto en el cual la tecnología quizás es más importante que nunca antes en la historia, pero el talento y el capital humano quizás es más importante que nunca antes en la historia, ¿no? Ahora tenemos esta gran convergencia entre nuevas tecnologías, sobre todo ahora muy arriba de la lista la inteligencia artificial y todas las implicancias que trae, y también hay un renacer del talento humano, creatividad, gestión del tiempo, gestión de crisis, administración de recursos, liderazgo consciente, empatía, habilidades sociales, habilidades blandas. Es como que el mundo se confabuló para que tus dos especialidades ahora convergen, ¿no? Desde tu experiencia, tu mirada y tu presente, ¿qué también se están llevando las dos cosas? ¿Y qué necesitamos los humanos, los seres humanos, las personas, aprender más de la gestión de la tecnología
para no terminar siendo gestionados por ella? Qué buena pregunta. Vamos de vuelta con un tips que de vuelta, esto es algo que me sirve a mí, pero lo comparto. Estamos viviendo una revolución. Como toda revolución, tenés los detractores, los que dicen, wow, van a desaparecer los puestos de trabajo, nos vamos a quedar sin trabajo, y tenés esos que van a la vanguardia. Entonces, yo creo que como toda revolución hay que tenerle respeto. Estamos en un constante modo beta y eso hace que, como todo cambio, me acuerdo de una de las charlas que hablaba de cuando uno empieza a pensar las revoluciones, si nos remontamos a la historia, los luditas, que eran los que apedreaban las máquinas telares porque les iban a sacar a los campesinos, y hoy nos estamos peleando porque ChatGPT nos va a quitar los puestos de trabajo, entonces todo se transforma. Y si no nos vayamos a los luditas, vayámonos a cuando existían los teléfonos, las operadoras que te conectaban con cables cuando uno llamaba a una central y te conectaba de uno a otro, y esos puestos desaparecieron. Y siempre va a haber puestos que desaparecen y otros puestos que crecen, que se crean, que se transforman. Entonces seamos curiosos, seamos unos eternos aprendices. Creo que esa es la gran enseñanza. Es decir, estamos viviendo un cambio que cada vez más es exponencial, y que nosotros como personas tenemos que estar permeables a aprender, a cuestionar, porque obviamente hay temas que nos llevan a repensar, pero creo que lo más importante es esto que resuena mucho en las redes, que esto de lifelong learning. Tenemos que setearnos que vamos a aprender toda la vida, que ya no nos sirve con un título de la universidad o con un MBA, porque el modelo educativo, y acá quizás empiezan los detractores a cuestionarme, yo creo que tenemos que cambiarlos, porque si estoy estudiando 5 años para algo que cuando lo vas a empezar a implementar ya cambió, ahora el aprendizaje tiene que ser dinámico, tiene que ser flexible, tiene que ser ágil. Entonces nos tenemos que cuestionar estos modelos. Y nos tenemos que, como personas, abrirnos las puertas que vamos a estudiar toda la vida. Porque el que no sigue aprendiendo, el que no se sigue actualizando, va a quedar obsoleto. Entonces, invitarlos a que, a pesar de que tengamos 50 años, 60 años, vamos a tener que aprender, y busquemos eso de que nos llene, que el aprendizaje no sea, uy, tengo que estudiar porque si no me quedo. No, buscar que estudiar te llene para seguir siendo esa persona que aporta valor. Espectacular. Y dentro de esta descripción que nos haces, en base también a tu experiencia vital y tu realidad actual, cuando entrevistas a una persona para un trabajo nuevo, ¿hay algunas cosas, aparte de su conocimiento específico, del ámbito específico, de su trabajo específico, cuál es todo ese plus que hoy por hoy se pone en valor? Se pone en valor que sea buena persona, se pone en valor que quiera seguir estudiando, se pone en valor que vivió en muchos países, se pone en valor que tenga otros intereses. ¿Hasta dónde se expande la radiografía vital del entrevistado potencial o del candidato a la hora de definir entre uno y otro, una y otra? Mira, ¿qué modelo me sirvió o me sirve actualmente? La parte técnica nosotros lo delegamos en los líderes de las áreas, ¿sí? Y nosotros como capital humano, desarrollo humano, áreas de people, cada empresa la llama distinto. Por lo menos nosotros nos enfocamos en que le brillen los ojos cuando le contamos el proyecto, cuando le contamos el desafío. Si la persona no le brillan los ojos cuando vos le estás contando
en qué etapa estamos o en la transformación que estamos o qué es lo que va a ser, no hace match. Y eso es lo que buscamos nosotros, que sea una persona que sea apasionada, porque después lo técnico le puede faltar un poco, lo va a aprender, lo actitudinal, porque algunos dicen, bueno, no, sí, quiero hacer un cambio económico. Lo económico te va a durar 3 meses y después te vas a desmotivar. Entonces, si a vos no te brillan los ojos por el desafío que tenés por delante, o por lo que vas a aprender o por lo que vas a crecer, nosotros lo evaluamos desde ese lado. Es decir, buscamos a gente que le brillen los ojos. Maravilloso. Mariano, contame una cosa. Desde el punto de vista de Latinoamérica, hablabas de que Bladex es un banco regional, presente en cuántos países o operando en cuántos países. Más de 26 países. Es un Más de banco 26. latinoamericano. Un banco latinoamericano, opera en más de 26 países. ¿Cómo está hoy Latinoamérica? ¿No? Porque por un lado hay mucho rum de una Latinoamérica que no termina de crecer, de desarrollarse. Es una mirada, es una opinión, factos también. Por otro lado, también tenemos una Latinoamérica que no para de parir talento artístico, talento deportivo, talento empresarial, talento en muchos ámbitos. Tenemos una región que un poco va para la derecha, mucho va para la izquierda. ¿Cuál es la mirada de Latinoamérica hoy? ¿Debemos estar más esperanzados? ¿Debemos estar más preocupados? Vos que pasaste por la parte pública y la parte privada, ¿cuál es ese diagnóstico, a grosso modo, que nos podés compartir desde esa mirada, no tan del detalle, pero sí un poco de la región en su conjunto? Mira, no soy politólogo ni tampoco creo que me siento cómodo en opinar de política. Te voy a hablar sobre cómo veo los talentos y los recursos. Creo que Latinoamérica es un nicho de recursos inagotable y creo que el éxito está en las crisis que vive. Es decir, cuando uno pasa por momentos de crisis, había una canción en Argentina que hablaba de lo atamos con alambre. La creatividad nace y surge, y entonces los talentos, creo que en particular de Latinoamérica, porque que es donde yo busco talentos y donde he vivido y donde me he conectado, tienen eso que quizás en otros lados no se da, de una innovación y una creatividad nata, de seguir superándose, de seguir peleándola, de buscar siempre, tenemos un plan A, pero también podemos tener el A, el B y el C, y salir de las estructuras. Entonces, creo que Latinoamérica es una cuna de talentos que es buscado por todo el mundo, y eso no lo dice Mariano Castro, eso lo vas a ver en todas partes, en cualquier país donde te vayas, en Europa, siempre hay un latinoamericano que es exitoso o que está siendo reconocido. Entonces, no me voy a poner a opinar de la derecha a la izquierda o el No, en socialismo. general, una mirada sí que podría ser de talento, por supuesto. Pero desde mi experiencia, digo, los recursos que tiene a nivel de talento son impresionantes. Brutal. Mira, acá tenemos una pregunta de nuestra querida Kemi, que le causa curiosidad conocer lo siguiente. ¿Qué tanto peso, Mariano, entendés que se le puede dar desde recursos humanos al conocimiento transversal? Es decir, no al conocimiento técnico, sino al conocimiento transversal como parte de la persona. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? De que la parte técnica hoy más que nunca se aprende mucho más rápido, y por lo cual el tema de encontrar esos talentos que tengan esa actitud, esos comportamientos que hagan, porque también eso es importante, tiene que hacer fit con la cultura de la empresa, porque uno puede ser exitoso en otro lado y cuando vos lo entrevistás no hace match con la cultura.
¿Y por qué lo digo? Porque nos gusta a los de recursos humanos copiar prácticas. Uy, porque lo hizo Google y voy a poner como le dicen acá en Panamá, un zurra-zurra, en Argentina un tobogán, para que la gente esté más feliz. Pero si no da con la cultura, no te sirve nada. Y con los talentos pasa lo mismo. Puedes ser un exitoso en Colombia, en Argentina, y lo quiero traer para acá porque tiene un conocimiento muy bueno técnico, pero no hace match con la cultura. Y creo que eso es importante, porque después el conocimiento técnico, si vos te rodeás de un equipo que es bueno, no necesitas tanto ese conocimiento, porque ahora se habla mucho de la inteligencia compartida, colectiva, distribuida, y hay un montón de casos de estudio donde ponen a un grupo de personas a ¿cómo se llama? A resolver temas y los hacen mucho mejor que esos individuales que la tienen atada, como decimos en términos futboleros, la pelota atada. Entonces, yo creo que no me quiero jugar, Kemi, a un porcentaje, pero creo que cada vez está teniendo más importancia este tema de la agilidad y el por qué. Porque los puestos se van transformando cada vez más rápido. Eh, hay, un, eh, hay un experto en tecnología en Argentina que se llama, ahora se me fue el nombre, Santiago Biliski. Santiago Biliski tiene una charla que habla que él dice, mirá, tengo una noticia buena y una noticia mala. Le dice a una persona, la buena es, fuiste elegido para jugar los Juegos Olímpicos de acá a 5 años. Y la persona dice, wow, qué bueno. Dice, y la mala es que no sabes en qué disciplina, pero te tenés que preparar para eso. Y creo que eso hace un resumen de lo que vivimos hoy. Hoy nos tenemos que preparar para esos trabajos, para esos desafíos que no sabemos. Entonces, ¿en qué vas a trabajar? Y vas a trabajar en la flexibilidad, en la agilidad, en un pensamiento no tanto convergente, sino más divergente, porque eso es lo que te va a hacer exitoso o que puedas estar surfeando esas olas que se nos vienen. Súper bien. Recién cuando me dijiste lleva la pelota atada, no sé por qué me acordé de una frase de Galeano que usé en algún post hace mucho tiempo, cuando Messi jugaba todavía en el Barça, que Galeano decía, Maradona llevaba la pelota atada al pie, Messi lleva la pelota adentro del pie. Nada, me hiciste acordar a eso, ¿no? Cómo poder llevar el futuro atado al pie o dentro del pie. Y lo difícil que se transforma día a día en predecir el futuro, ¿no? Pero a veces es curioso, ¿no? Porque mientras estoy escribiendo este cuarto libro sobre inteligencia artificial y branding y todo lo que esto implica, la inteligencia artificial nace allá, o por lo menos el principio de la inteligencia artificial nace por la década del 50 del siglo XX, o sea, ya llevamos más de casi 80 años, por redondear, ¿no? O sea que no la vimos venir porque no quisimos, pero estaba ahí, ¿no? Como tantas otras cosas. Hay un tema que me gustaría conversar entrando en la recta final de este episodio 4, temporada 4 de Totem Live con Mariano. Gracias, Mariano, por supuesto. Ya nos despediremos y agradeceremos cuando corresponda, pero todavía nos queda un ratito. Hay un tema que se está hablando mucho en las organizaciones y también se está debatiendo mucho, en 3 planos, ¿sí? Los 3 convergen en exigencias y demandas de las nuevas generaciones, pero también de las generaciones actuales, para poder elegir una organización en la cual uno quiera trabajar. El primer plano tiene que ver con el bienestar como empleado y la salud mental. El segundo con los valores, algo que mencionaste que es la cultura y el propósito. Y el tercero, que está muy en debate ahora, se transformó en un territorio muy polémico, sobre todo en Estados Unidos ahora, que es donde nació, que es el DEI, ¿no? El Diversity, Equity and Inclusion, ¿no? Diversidad, equidad e inclusión. De estas tres grandes fuerzas, realmente las 3 juegan un papel igual de importante, hay una jerarquía de importancia, hay una exigencia, una demanda más importante de los empleados que están ahora más los que quieren entrar, o los 3 están en ese plano igual de importancia y hay que atender a todo por igual. Mira, la pregunta correcta
o la respuesta correcta te la voy a dar, pero después te voy a dar la respuesta de Mariano. La Ok. respuesta correcta debería ser, las tres deben tener No, un no, no, peso. dame la Por eso posta, no digo, esa es la. la respuesta correcta. No, Esa es no, la esa la respuesta. A vamos a ver, borrar, ¿cuál, editamos, esta parte se ya, edita, fuera. eh, ¿cuál es la respuesta de Mariano? Yo creo que el bienestar, lo pasa que está sesgada, porque estoy certificado como Chief Happiness Officer. Ah, bien. Esto lo hice en pandemia cuando se nos venía una tormenta y que nadie nos había preparado para esa tormenta, como la pandemia, y no se estudiaba en ningún lado. Bueno, ¿y cómo se trabaja en la pandemia? ¿Cómo se cuida a los colaboradores en la pandemia? Surgió la posibilidad de hacer una certificación y como soy curioso y un eterno aprendiz, me metí a hacer una certificación en plena pandemia de Chief Happiness Officer, donde te enseña a el bienestar debería ser la base o la piedra angular después de los valores, después de la misión, la visión, de la diversidad, porque todo se une, pero digo, si la persona está bien, si la persona está bien a nivel física, mental, social, va a rendir, va a dar lo mejor de sí. Y entonces ahí es donde empieza a tomar una importancia en las decisiones de las compañías, tomar el bienestar como parte de nuestras decisiones y estar en el centro de los cuestionamientos. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer para que las personas estén bien? Nosotros en plena pandemia lo que hacíamos llamamos a uno por uno a los colaboradores para ver cómo estábamos, nos apuntalábamos a los líderes, hacíamos monitoreo en los líderes de cómo veían a su equipo, le hacíamos una encuesta en vivo de, bueno, ¿y tú cómo te sientes? Entonces, yo creo que el bienestar llegó para quedarse. No es que, bueno, terminó la pandemia y ahora no nos ocupamos, vamos a la productividad. Eh, Ahora está mutando a un bienestar productivo, obviamente un bienestar atado a que esto me genere, porque las empresas no todas son ONG, eh, pero está demostrado que si la persona está bien, si la pasa bien, es más productiva y es más exitosa la persona misma. Y eso es lo que tenemos que buscar. Excelente. Sabes que me estabas, recién mencionaste el aspecto social también, que no es un aspecto menor. Hace un tiempito no muy alejado en el tiempo, tuve una persona muy cercana que tuvo un tema de salud muy grave, muy, muy, muy grave. Hizo una tremenda rehabilitación, le metió muchísima garra y antes de darle el alta, me acuerdo que hablé con una doctora y la doctora me dice, mira, motrizmente va a estar bien, mentalmente va a estar bien, físicamente va a estar bien, o sea, hay que seguir con la rehabilitación, pero no hay que descuidar el tema social, porque para que anímicamente él esté bien, él va a necesitar el contacto social, ir a tomar el café con un amigo, ir a comer con algún familiar o amigo, o sea, lo social en esta era en la cual pareciera que ya estar en una red social es suficiente, juega un papel muy importante, ¿no? Y la socialización dentro de los grupos también es importante. Ahora, cuando vos vas a las oficinas, casi todo el mundo está delante de una computadora, tiqui, 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 ¿no? Hay muy poco espacio para promover, ¿no? O incitar a la socialización. ¿Cómo se resuelve ese déficit de socialización, por ejemplo, desde tu trabajo o las aportaciones o contribuciones que pones sobre la mesa para que lo social siga siendo relevante, importante? Primero, Andy, no puedo estar más de acuerdo con esta médica o médico, porque los seres humanos somos seres sociables. Necesitamos de compartir, necesitamos, pero el compartir a través de una pantalla, si no nos queda otra, sí, pero creo que se transmite otra energía cuando estás de frente tomando un café, cuando estás en persona escuchándolo. Entonces, creo que ahí está la diferencia y el por qué las organizaciones se cuestionan si pueden ser 100% virtuales, híbridas o presenciales.
y creo que las empresas que empiezan a entender que dentro de la presencialidad, con esto no quiero decir que nos vayamos 100% presenciales, podemos ir a un entorno híbrido de trabajo, pero esas charlas de pasillo, esas charlas de cuando vas a tomarte a la máquina de café y encontrarte con un compañero, eso no se da si estás en un entorno 100% virtual. Las tenés que forzar. Pudimos vivir 2 años con ese modelo porque no nos quedaba otra, sí, pero no es lo mismo. Entonces, yendo a tu pregunta, lo que nosotros buscamos son actividades que conecten a las personas en forma presencial, y tenemos espacios donde compartimos, nosotros le llamamos cafecitos con amigos, y donde traemos a alguien y tenemos un espacio abierto y viene la gente, se toma un café y escucha, así como nosotros estamos conversando, a alguien, a una conversación de amigos no estructurada, pero siempre con un hilo conductor que es dejarnos una enseñanza. Entonces, tratamos de buscar distintas actividades que conecten esta socialización, que conecten también con la familia, actividades que tengan que ver. El voluntariado no es, uy, qué bueno para la compañía, es decir, el voluntariado tiene algo que vos conectás con los hijos, con la esposa, con el esposo, entonces tiene mucho más importancia y te genera compromiso, te genera engagement. Es decir, no es el voluntariado para ayudar y somos una empresa sustentable. Detrás de todo eso hay algo más poderoso que tiene que ver con la socialización que tú dices. Qué bueno. Mirá, se nos está volando la hora, ya casi estamos por cumplir la hora de conversación. Sé que tu agenda está explotada y que tenés 1.000.000 de cosas, tal y como nos contaste al comienzo de la hora. Pero antes de que se cumpla el cierre de este episodio 4, te quería pedir si podías, dentro de este espacio de confianza y generosidad que nos regalás, un mensaje, una reflexión, una sacudida, lo que vos consideres para todas las personas que nos están viendo ahora, desde tantos países, tantas edades, tantas realidades tan distintas, pero si en base a todo lo que estuviste leyendo, escribiendo, compartiendo, aprendiendo, dando, si tenés ese mensaje casi aglutinador de todo lo que hablamos y de lo que no hablamos para regalarle a toda la querida audiencia que nos acompaña con tanta paciencia y compromiso episodio tras episodio. ¿Pueden ser 2? Pueden ser 2, 3 o 14, no es. Uno es el mínimo. Bueno, uno es el mínimo, entonces yo les diría a la audiencia, no dejen de ser niños, no dejen de disfrutar, de sorprenderse, de cuestionarse nuestras creencias limitantes, que muchas veces no nos dejan disfrutar por el qué dirán, uy, voy a quedar mal. Yo creo que reírse, el disfrutar es un ejemplo de profesional. A veces nos cuestionamos, decir, bueno, ese está riendo todo el día, no es profesional. Eso es un modelo viejo donde se cuestionaba de que vos tenías que ser serio para ser profesional. Entonces, mi primera reflexión para la audiencia es, no dejen de ser ese niño que se sorprende por un abrazo, por una caricia, por una escucha con alguien que lo necesita. La segunda, no voy a ser original, pero me gusta esta frase para compartir, que a mí me hace mucho sentido y que tiene que ver, es una frase de Maya Angelou, que es una escritora, es una activista, bueno, era una activista estadounidense, que habla que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Entonces los invito a poder pensar cuando tengan esas interacciones o cuando les venga una ira, es reflexionar en ese momento cómo estamos haciendo sentir a la otra persona. Maravilloso. Recién cuando decías eso, me estaba acordando de Gema Paniagua, una de las columnas vertebrales de Totem. Cada mañana la tipa arranca diciendo mente positiva,
las cosas que se ven con mente positiva atraen cosas positivas, así que actitud positiva. Luego viene el día y se encarga de tirarle volquetes de porquería encima, pero ella siempre mantiene la actitud positiva, igual que Kemi también, siempre es todo amor, todo. Y la verdad que cuando decías la gente que se ríe en el trabajo, ¿no? Siempre tendemos equivocadamente a pensar que, el que está serio es más profesional que el que se está divirtiendo y pasándolo bien, ¿no? Y capaz que el serio es aburrido en el fondo y el que se está riendo está siendo mucho más productivo también porque está generando mucho más oxitocina y dopamina y otras minas que lo ponen mejor. Y lo segundo, agarrado a lo de Maya, hubo un par de veces que como que pedías disculpas por emocionarte, ¿no? Y a mí al revés, a mí me generaba emoción, nunca mejor dicho que te emociones, porque estamos en un entorno en donde se ha normalizado lo emocionante, ¿no? O sea, tenés que ser una especie de titán Terminator que podés con todo, que si no sos un superhéroe de titanio, sos un blandengue, ¿no? Por no decir otras cosas que imaginamos que nos pueden decir. Y yo, te digo la verdad, admiro mucho más y respeto mucho más y me genera mucho más empatía a aquella persona que se puede emocionar, porque me parece que cuanto más vulnerable sos, más fuerte sos. No creo que el sentir te haga débil, creo que el sentir te hace más humano y te hace más fuerte en este contexto. Y creo que además aquellas personas que sienten y que pueden manifestar la emoción son aquellas que van a poder liderar esta transformación en la cual todo lo automatizado y todo lo digitalizado se automatizará y se digitalizará, menos la emoción humana. Así que para mí, más que corazón de caniche, sos corazón de león. Y te lo quería decir antes de terminar. Muchas gracias, Andy. A ver, venimos de una cultura donde te decían siempre de chico, los hombres no lloran. Y quizás lo tengo muy arraigado de pedir disculpas, pero tienes razón. Es decir, yo creo que el ser vulnerable, el ser humilde, el poder compartir, no creo, espero que a todos nos conecte, pero para los que no los conectan y no digan, uy, ese no tiene que llorar, está delante de todos y todo, los hombres sí lloran. Y creo que tenemos que ir por ese camino, donde tenemos que ser genuinos. Si lloramos, lloramos, si nos reímos, si estamos serios, no estamos serios. Pero sí, eso viene de estas culturas que nos limitan a decir los hombres no lloran. De acuerdo. Y en lo personal, siempre me genera más confianza lo auténtico, lo genuino, lo honesto, que aquello que no lo es. Con lo cual, querido Mariano Castro, en la ciudad de Panamá, vamos a dar cierre a este hermoso episodio 4 de esta temporada 4. Seguramente esta noche vas a dormir mejor que ayer. Seguramente el resto del día ya va a ser mucho más liviano. En nombre de todo el equipo Totem, bueno, agradecerle a todo el equipo Bladex que nos regaló esta hora para poder tenerte de invitado aquí en Totem Live. Y también agradecerte el interés y el compromiso en toda la previa, de cómo te preocupaste, de cómo te preparaste para este hermoso encuentro. Espero que lo hayas pasado bien, que no hayas sufrido. Y de verdad, 1.000.000 de gracias. Las últimas palabras te las voy a dejar a vos, no sin antes despedir antes y agradecer a todas las personas que nos han acompañado hoy y en cada episodio de Totem Live. Estamos muy inspirados y agradecidos con su compañía. Hoy cerramos el episodio 4 con Mariano Castro, cámaras y micrófonos hasta Ciudad de Panamá. Mariano. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, Andy, y a toda la audiencia. La verdad que lo disfruté. Como te comenté, estos sistemas de alerta se disparan, pero la verdad que soy un agradecido de poder compartir esto contigo y con todos. Así que feliz. Me pueden seguir en redes donde comparto mucho conocimiento, pero no por un tema de me las sé todas, al contrario, lo comparto porque sigo aprendiendo.
Entonces, invitarlos a que sean eternos aprendices. Excelente. Mariano Castro, Totem Live, completamente en vivo. Un abrazo también a nuestra querida Jessica, a Kemi, a Gema, a todos los totemitas. Y nos vemos muy pronto. Gracias por la compañía. Enorme abrazo en este episodio 4, iba a decir, temporada 4, en este día 8. Eso quiere decir, 8 grandes abrazos. Nos vemos pronto. Chao. Gracias.